la siguiente historia que nos enviaron, supe que algo estaba mal cuando el chef empezó a sonreír antes de que yo probara el primer bocado. No fue una sonrisa normal, fue una sonrisa de anticipación, como si ya supiera algo que yo estaba a punto de descubrir, pero demasiado tarde. El lugar parecía un diner cualquiera, al costado de la ruta. El cartel rojo de neón parpadeaba intermitente en la ventana. Una ventana empañada y decía diner. Llovía. Yo llevaba horas manejando. Necesitaba comer algo caliente y seguir. Debí haberme ido cuando noté que no había otros clientes. Una señal clara es: si tú ves que estás solo, mejor vete. No entres. No sé. Yo llegaría a un lugar así. Si estás solo, no sé. Yo creo que no entraba. No sé. Bueno, es que también el hambre es canija, dicen, ¿verdad? Debí haberme ido cuando la mesera tardó demasiado en responder. ¿Qué corte de carne usan? Y se tarda en responder. Señales, esas señales. Debí haberme ido cuando noté que no había otros clientes. Debí haberme ido cuando la mesera tardó demasiado en responder qué corte de carne usan. Es especialidad de la casa, dijo, inclinando la cabeza con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El interior del lugar olía a grasa vieja, humedad y a algo metálico. Me senté igual. El cocinero salió de la cocina unos segundos después de tomar mi orden. Un hombre alto, con un uniforme blanco manchado, su gorro inclinado, tenía las manos sucias, no de cocina, sino de algo más oscuro, más seco. Se quedó mirándome, no como un cliente, tal vez como un experimento. Cuando el plato llegó, lo primero que noté fue el color. La hamburguesa estaba perfectamente sellada por fuera, pero la carne tenía un tono extraño, no rojo, no rosado, más pálido, fibroso. La textura parecía demasiado delicada. Le di el primer mordisco, solo por orgullo, para no parecer paranoico. El sabor era intenso, salado, extrañamente dulce, y había una suavidad en la fibra que no coincidía con ninguna carne de res que yo hubiera probado antes. Al levantar la vista, todos estaban ahí. El chef, la mesera, un hombre con moño y chaleco, con los dientes demasiado visibles, otra mujer detrás con un delantal salpicado, todos inclinados ligeramente hacia mí, sonriendo, esperando. ¿Le gusta?, preguntó el chef. Asentí con la boca llena. No sé por qué mentí. Tal vez porque sentí que si decía que no, algo cambiaría. Mordí otra vez y entonces noté algo. Una pequeña dureza entre los dientes. La escupí disimuladamente en la servilleta. No era cartílago, era algo blanco, curvo, pequeño. Era un fragmento de uña. Mi estómago inmediatamente se cerró. ¿De qué parte de la vaca es esto?, le pregunté, intentando sonar casual. El hombre del moño soltó una risa baja. Depende de cómo lo mires, dijo. Sentí que el aire se volvía más denso. Miré alrededor con más atención. Las manchas en las paredes no eran salsa vieja. El suelo estaba pegajoso por algo que no parecía refresco. Y en una esquina, colgando del techo detrás del mostrador, había algo que al principio confundí con decoración vieja. Pero ahora, con la luz parpadeando, reconocí la forma. No eran trapos, eran prendas. Chamarras, camisas, todavía con botones, todavía con bolsillos. Sentí que la carne se movía en mi boca, o quizás era mi imaginación. El chef dio un paso más cerca. Usamos ingredientes locales, dijo con suavidad.
Mi mente empezó a conectar detalles que había ignorado. La estación de servicio abandonada a unos kilómetros. El cartel de "se vende" oxidado en la entrada del pueblo. La carretera vacía. Mi celular sin señal. Intenté levantarme, pero la mesera apoyó la mano en mi hombro. Sus dedos estaban fríos. «Termine su comida», susurró. Miré el plato. Las papas estaban cubiertas de algo rojo. No parecía ser ketchup. Demasiado espeso, demasiado oscuro. «¿Cuánta carne necesitan al día?», pregunté sin querer hacerlo. El chef sonrió más amplio, y en esa sonrisa vi algo peor que dientes manchados. Vi reconocimiento. Depende de cuántos paren a comer. Sentí un dolor punzante en el estómago. No era miedo, no todavía. Era culpa, porque lo entendí de golpe. No era la primera vez que alguien sospechaba. No era la primera vez que alguien notaba el sabor extraño, pero todos habían comido igual. Por cortesía, por negación, por hambre o miedo. Y mientras me invadía el mareo, comprendí la verdad más perturbadora de todas. No necesitaban forzarme. El primer mordisco siempre lo daba uno mismo. La última cosa que recuerdo, antes de que todo se volviera negro, fue al chef inclinándose hacia mí y diciendo casi con ternura: «La carne sabe diferente cuando todavía está asustada». Desperté con la boca seca, atado a una silla en la cocina. Y el olor, ese olor metálico, ya no venía del plato, venía de mí. Detrás del vidrio empañado del comedor, el cartel rojo seguía parpadeando, esperando al próximo viajero hambriento. Y ahora entiendo por qué sonreían antes de que probara el primer bocado. Porque en ese restaurante nadie sale sin dejar algo de sí mismo en el menú.